ir más a, como son 15 preguntas, si son pocas o son 20 o las que ustedes hayan tenido, y si son 10 pues mm, les toca con mayor razón, porque si son 10 y 7 preguntas son identificando al usuario y solamente 3 son para saber cuál es, qué pensamiento o qué percepción tiene ese usuario del servicio que le vamos a ofrecer o que vamos a mejorar, entonces nos toca que prácticamente suprimir la parte demográfica de un usuario, si tiene, si es hombre, si tiene familia, si tiene hijos, si es casado, si es soltero, bueno, todo eso, y ir más bien al grano y preguntarle sobre el problema que vamos a plantear ahí en ese caso. Entonces, debemos ser más específicos con relación a ese problema, el problema que ustedes ya tienen pensado. Eso es lo que ustedes tienen que preguntarle allí en la encuesta. No ir por la rama sería ser muy general, sino debemos aterrizar más la pregunta que vamos a hacer. Un ejemplo, alguien decía, lo voy a poner como ejemplo, no sé si de pronto está aquí presente, pero puede servir como ejemplo, y es de que había una pregunta de cómo incrementar las ventas de arepas en determinado barrio. Un ejemplo, hay algo así, hay un proyecto que tiene que ver con arepas, pero no es exactamente lo que yo estoy diciendo, solamente que aquí yo me lo estoy inventando. Entonces, si la pregunta o el problema es que tenemos poca venta de arepas, entonces nosotros tenemos que hacer preguntas de sobre ese producto que vamos a ofrecer, que es la venta de arepas, que un ejemplo, si le gustan las arepas de esta forma, si le gustan con carne, si le gustan así, si la contextura de las arepas que estamos ofreciendo, se supone pues ya en este caso que tenemos ya un negocio que está funcionando. Para el caso que les estoy poniendo, este ejemplo que les estoy poniendo, estoy trabajando a una empresa que sí tiene arepas, o sea, supongamos que es una empresa real, que no me la inventé, sino que es una empresa real. O sea, en este caso, la empresa ya tiene un público y yo lo que le hago es aconsejarle a ellos sobre la venta de arepas. Pero aquí hay dos puntos a tener en cuenta. Uno es que a mí me puede pasar de que las ven, porque me puede pasar de que esa empresa no se las está vendiendo al público, sino que las está vendiendo al por mayor. Entonces a mí ahí se me cambian las reglas del juego porque ya mi público ya no es el cliente consumidor, el cliente final, sino que es otro empresario que revende esas arepas. Entonces a ese tipo de usuarios es que me tocaría que preguntarle a mí, porque si yo le estoy trabajando al fabricante de arepas que vende al por mayor, me toca identificar porque si voy a incrementar las ventas de arepas, tengo que es preguntarle al comprador de arepas que son, son empresarios que ya venden las arepas al consumidor final. Entonces mi cliente es el que fabrica las arepas y se las vende a ese otro empresario. Ya el caso allí es diferente y es que me toca hacer una encuesta para ese empresario que las compra. ¿Por qué compra más? ¿Por qué compra menos? Si lo que nosotros estamos buscando es vender. Y aparte de eso que tenemos que ver si el problema de ellos es que no están utilizando otros canales de distribución como o otros medios para promocionarse, como un ejemplo las redes sociales, un, una publicidad por Facebook, o promoverse por redes sociales o por Google o por Instagram. Bueno, unas cosas así también hay que tener en cuenta porque estamos hablando del empresario que está fabricando las arepas para venderlas al por mayor, no al consumidor final. Si fuera el consumidor final, pues entonces tendría yo que buscar a ese consumidor final y hacerle la encuesta y ya sería sobre qué percibe, si le gustan las arepas bueno, las arepas con carne o si la arepa, le gusta la arepa frita o asada o al carbón, bueno, una cantidad de cosas que ya nos tocaría ver sobre ese producto que vamos a comercializar o que vamos a apoyar al empresario que las fabrica para que pueda vender más arepas. Todo eso lo pongo como ejemplo, pero ustedes tienen unos casos ya de sus empresas, ya solamente que puse el caso de las arepas y que hay dos contextos. Uno donde ese fabricante de arepas las vende al por mayor a distribuidores para que ellos la vendan de pronto. Y es más, ellos pueden que ellos la estén vendiendo a estos fabricantes la venden al por mayor a centros comerciales, a supermercados, bueno, todos esos distribuidores ya en los barrios y todo eso, puede darse el caso. O puede darse el caso que las venda tanto al por mayor
como las venda al detal, al consumidor final. Eso también puede pasar allí. Eso como ejemplo de las arepas, como ejemplo, pero les puse ese ejemplo como para que ustedes tengan en cuenta que la encuesta debe estar bien enfocada a buscar la solución o una mejora en el producto o en el servicio, porque no vayan a tomarlo solamente que porque puse el ejemplo del producto, tienen que ir a buscar productos. No, también en el servicio, pueden tomar el ejemplo de servicios o el trabajo que estén haciendo, también puede ser de servicios. Vamos a ver entonces ahora a Lisette. Vamos a Lisette Toro. Tenemos el espacio ahora sí, Lisette Toro. Buenas noches. Buenas noches, Lisette. Buenas noches. Profe, mi pregunta es más o menos a cuántas personas deberíamos de encuestar. Esa cantidad de personas puede ser unas 20, entre 20 a 30 personas. 20 a 30 personas sería bueno para, para sacar allí un análisis y sobre todo recuerden de enfocarse en la parte de el producto o servicio y no tanto en los datos demográficos. Vamos a ver aquí en el chat tenemos, dice, no tengo audio, pero quiero preguntarle algo. Mi grupo y yo ya realizamos la evidencia del foro. ¿Será que la podemos enviar a usted personalmente para que nos verifique que está bien hecho? La subimos a la plataforma. Esperemos si la... Bueno, la cuestión allí es, yo lo haría con mucho gusto para todos, pero sería para mí un doble trabajo revisar en el chat o en el WhatsApp los trabajos de todos. Y la cuestión es que ustedes deben de estar, hacer su actividad. De todas formas, si quedara mal, la calificación y todo eso, las observaciones se harían y ustedes tendrían un espacio para subir las correcciones que les hacemos nosotros o que le hago yo, porque pues me tocaría a mí hacer las correcciones. Entonces, la cuestión es que no lo tomen como que siempre hay que enviarle primero al WhatsApp para que lo revisen, no, sino que ustedes se encargan de que el trabajo pues quede bien hecho, lo máximo que puedan. Eso sí, tengan en cuenta las normas APA y lo que se ha mencionado de la norma APA, no solamente es subir un documento allí escrito a la loca, ¿no? Sino que bien escrito, bien estructurado, lo suben y se califica. Y si algo ha quedado mal, pues se corrige esa parte y se les da otra vez el espacio para que ustedes vuelvan y suban esa corrección. Pero pues lo ideal es que ustedes hagan lo mejor posible en la primera, en la primer subida que ustedes hacen, la carga que ustedes hacen a la plataforma para que ustedes pues no trabajen doble, porque si lo hacen, lo hacen mal y pues tampoco que a mí me pongan a revisar los trabajos primero para que los suban. No, la cuestión es hacerlo y tener la seguridad de que se ha hecho bien. Vamos entonces acá, vamos a darle el espacio ahora a Luz Andrea Preciado. Luz Andrea ya tiene el audio disponible. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es, la verdad, pues nada que ver con el trabajo, sino una aclaración. El trabajo que debemos sustentar en el foro, ¿ese trabajo debe hacerse con las normas APA o con las normas ICONTEC? Eso es con las normas APA, las normas APA. Ah, ok, perfecto. Todos los trabajos generalmente durante el tecnólogo se van a realizar es con las normas APA, ¿verdad? Sí, con las normas, sí, eso es. Ah, ok, profe, esa era mi inquietud. Bueno, muy bien, Luz Andrea. Gracias. Vamos a ver quién más preguntas. Vamos, esperemos a ver que tengamos preguntas en este momento. ¿Quién más va a levantar la mano? También estoy leyendo aquí en el chat.
Sí, aquí hay una parte que vamos a ver que Oscar dice que sí, no es necesario, es más, es mejor una empresa pequeña porque una empresa grande pues va a tener un personal, de pronto unos requisitos mucho más exigentes para que ustedes vayan y hagan las prácticas. Es mejor una empresa pequeña. Esa observación que hace Oscar Mauricio está muy bien para que la tengan en cuenta todos. Vamos ahora nuevamente aquí. Vamos a darle el espacio a Felipe Villamil. Felipe, vamos, ya puedes activar el audio. Listo. Entonces, básicamente es que yo no entendí muy bien la última evidencia. No sé, me gustaría como que dieras un pequeño resumen de cómo es el paso a paso de la evidencia. Es decir, hacemos la encuesta. A esa encuesta sacamos los datos. De esos datos creamos como tal la tabulación de la estadística. Pero después de ahí, ahí fue cuando me perdí. O sea, después de hacer como tal la tabulación de la estadística, validar porcentajes y todo eso, ¿cuál es el paso a seguir? El paso a seguir es que nosotros tenemos unas estadísticas en un Excel con unas gráficas y lo que nosotros hacemos es que esas gráficas que están con unos números, unos porcentajes, los expliquemos con base en las preguntas que nosotros hicimos en la encuesta. Un ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta, hablemos otra vez de las arepas. Dice que tenemos, le ponemos una pregunta que le diga al usuario, le indaguemos que la arepa está hecha con unos ingredientes y esos ingredientes pues hacen que tenga una contextura suave y toda esa parte y que aparte de eso tiene carne por dentro y otra que tiene pollo, bueno, y esos componentes que la hacen pues una rica arepa. Entonces eso se le pregunta, pero se le pone otras opciones que si quiere arepa con salchichón, un ejemplo, o arepa con mortadela o arepa con carne de cerdo en lugar de carne de res que tenga carne de cerdo. Y todas esas son preguntas, pero recuerden que yo les dije que hiciéramos preguntas cerradas, entonces ya le ponemos los ingredientes allí para que les escojan. Cuando ya hacemos la encuesta, nos va a resultar que va a haber un porcentaje mayor de uno de esos componentes que puede ser carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, carne de chigüiro, un ejemplo, que tengamos carne de chigüiro, cuatro opciones y que marcaron más la carne de chigüiro. Entonces en el análisis nosotros hacemos y escribimos allí el análisis que ese es ya en Word. Recuerden que el análisis lo ponemos en texto en Word y las imágenes las pegamos en Word. La tabla donde están los porcentajes y están las frecuencias también las pegamos en Word y abajo le ponemos ya el análisis. En la encuesta o en la pregunta donde cuando un ejemplo decimos, preguntamos qué ingrediente adicional le gusta más cuando está comiendo arepa. Un 10% le gusta con carne de chigüiro, un 30% le gusta con carne de pollo, un 60% le gusta con carne de res y un 10%, porque ya el 10% le gusta con carne de, bueno, o con pescado, un ejemplo. Y ahí con eso se suman el 100% y ya tenemos un análisis que lo expresamos en texto, lo cual está indicando, podemos decir, este análisis nos está indicando que gran parte de las personas que encuestamos o que respondió a esta pregunta les gusta la carne de res, que fue el 60%. Ese sería como el análisis que nosotros pasamos en palabras. Está en números, está en gráficas, está en una torta, pues, de torta Excel, donde hay unos porcentajes. Nosotros lo que hacemos es sacar esos números y los explicamos con palabras para hacer nuestro análisis. Ese sería el informe o el resumen ejecutivo, que se le puede llamar también. Y eso lo hacemos con las otras preguntas que tenemos. Si son 15 o son 20 preguntas, las hacemos con cada una de esas, le hacemos un análisis. Y así vamos identificando patrones dentro de esas encuestas. ¿Cuál es el patrón allí en esa parte de esa pregunta? Pues que
hay personas que les gusta más la carne de res, como ejemplo, allí la arepa con carne de res. Habrá un porcentaje menor que le va a seguir, que va a ser un 30%, que va a ser, bueno, o un 30 o un 20%, que le va a gustar otra carne con la arepa. Ese sería el ejemplo a tener en cuenta en ese análisis.